¿Qué tal amigos de YouTube? Continuando con el tema de equilibrio ácido básico, nos habíamos quedado en que las fuentes generadoras de protones eran exógenas y endógenas. Exógenas los encontramos en la dieta. En el caso de las verduras, mayormente van a ser alimentos que van a alcalinizar el medio interno, es decir, que van a aumentar el pH. En cambio, tanto los carbohidratos como las proteínas, pues van a ser más bien unas fuentes generadoras de estos hidrógenos que van a disminuir el pH, es decir, que van a aumentar la acidez en el medio interno. Endógenos son, bueno, encontramos aquí a los ácidos inorgánicos y a los ácidos orgánicos. Los ácidos inorgánicos tenemos aquí a los sulfatos y a los fosfatos, y los ácidos inorgánicos como el ácido láctico por los procesos metabólicos que utiliza la célula cuando hay disminución de oxígeno. Ya no se da el proceso aerobio que normalmente se da como conocemos el ciclo de Krebs. Las personas del área de salud me van a entender un poco mejor, pero esto ocurre cuando no hay un aporte necesario de oxígeno al músculo y se va a producir ácido láctico, que es lo que va a causar el dolor en todo caso cuando la persona siente fatigado y el calambre, ¿no? La cetoacidosis ocurre sobre todo en las personas que no tienen una correcta utilización de los carbohidratos, no absorben los carbohidratos hacia intracelular y no van a producir entonces su energía, el ATP que necesitan estas células. Entonces van a obtener energía a partir de los ácidos grasos y se van a acumular los cuerpos cetónicos, y a esto se conoce como cetoacidosis. Lo más común es la cetoacidosis de tipo diabética. Bien, entonces aquí tenemos el ácido láctico que habíamos hablado en el anterior video, producido justamente por el aumento de la necesidad de oxígeno y aumento de la necesidad sobre todo de energía. Entonces no suple la cantidad de oxígeno, no hay el suficiente oxígeno, y lo que va a hacer es una, como dice aquí, glucólisis rápida. Ya habíamos hablado de esto en el video anterior. A esto se conoce, bueno, el lactato cuando regresa al hígado y el hígado va a hacer una gluconeogénesis formando nuevamente glucosa, que es el ciclo del lactato. Bien, aquí tenemos a los alimentos alcalinizantes y alimentos acidificantes. Estos son fuentes exógenas entonces. Primero, ¿qué es alcalinizante? Un alimento alcalinizante es aquel que va a hacer que el pH se vuelva un poco más básico. Y los alimentos acidificantes, que el pH se vuelva un poco más ácido. Entonces, los alcalinizantes aumentan el pH y los acidificantes disminuyen el pH. Entonces vamos a pasar a ver quiénes son estos alimentos. Pues entre los alcalinizantes, los que conocemos todos que nos hacen muy bien a la salud, que son las frutas y verduras. Entre las frutas más alcalinizantes, las sandías, manzanas, naranjas, piñas, entre otras. Y verduras, espárragos, brócolis, zanahorias, entre otras. Alimentos acidificantes que van a disminuir el pH, o sea, van a hacerlo más ácido. Encontramos aquí a los lácteos. De igual manera, al acidificar el medio interno, nuestro organismo se va a defender y eso se va a demostrar en la acidificación de la orina, que posteriormente vamos a ver cómo se realiza todo ese proceso de equilibrio ácido básico. Entonces, las proteínas animales, también carnes, los alcoholes, la cerveza, el vino, el ron, son los alcoholes fuertes. Ahora, estos van a tener efectos muy adversos. Los síntomas de un pH disminuido. Esto va a tener una repercusión en el organismo. Por ejemplo, si una persona tiene un pH disminuido, es decir, esa persona, los alcohólicos, por ejemplo, o las personas que consumen alimento rápido, grasas, exceso de carbohidratos, exceso de carnes, van a presentar un elevado estrés, agitación. De igual manera, también van a presentar dolor muscular y articular. Pueden presentar también mareos. Estos síntomas son inespecíficos, pero hay que tenerlos muy en cuenta. Si eres de las personas que consumen exceso de carbohidrato y de proteínas y grasas, pues entonces si tienes estos síntomas ya sabes por qué y ya sabes qué es lo que tendrías ahora que comer.
Bien, también va a haber una disminución de la energía, va a ser una persona que no tiene ánimos de realizar sus quehaceres. Algo bastante importante y que les decía también ya, que va a acidificar la orina. Entonces la orina va a ser olorosa, va a tener un olor más desagradable de lo normal. Otra cosa en grados avanzados también que el pH puede causar, el pH disminuido, es la impotencia sexual. Ahora, este pH disminuido, al estar alterado el medio interno, si la persona es susceptible a enfermedades genéticas, va a hacer que también aflore esa enfermedad. Por ejemplo, en el caso de la artritis, en el caso de los diversos tipos de cánceres, desórdenes de aprendizaje también van a estar influenciados por la disminución del pH. La enfermedad de Crohn también, que es una forma de enfermedad intestinal inflamatoria, que la causa es genética, pero también es ambiental. Entonces la disminución del pH también va a estar influenciando a la aparición de esta enfermedad. Bien, entonces veremos de qué manera es que estos alimentos van a influenciar en el medio interno. Por ejemplo, aquí tenemos un aminoácido. Este aminoácido va a servir, va a ser utilizado, va a ser degradado y en el caso de, si se necesita energía, se necesita reserva, en el caso del aminoácido se va a transformar a glucosa para poder obtener energía. Este aminoácido también al ser degradado va a eliminar fosfatos y sulfatos. Todo este proceso va a ocurrir en el hígado. Luego estos, tanto fosfato como sulfato, como vemos aquí, va a pasar al líquido extracelular. Va a aumentar la cantidad de protones, como habíamos dicho. Ahora, ¿dónde encontramos estos aminoácidos en primer lugar? Los encontramos en las carnes, los encontramos en los lácteos, los encontramos en todo tipo de alimentos que tengan proteínas. Las proteínas están formadas por aminoácidos. Bien, entonces estos aminoácidos, estas proteínas, van a hacer que se acidifique el líquido extracelular, es decir, el medio interno. Pero felizmente que también tenemos un sistema muy eficaz, que es el riñón. El riñón va a realizar unos procesos en toda la nefrona, sobre todo principalmente en el tubo contorneado proximal, y aquí va a hacer que se acidifique esta orina. Entonces, estos radicales, estos ácidos, se tienen que perder de este líquido extracelular para poder mantener el equilibrio ácido básico y el riñón va a eliminar los sulfatos, va a eliminar los fosfatos y va a eliminar también los protones de esta manera. Una porción de los aminoácidos va a ser degradada hasta urea y glutamina. Esta glutamina vamos a verlo más adelante porque es importante. Entonces esta glutamina va a eliminar iones amonio y de tal manera que va a colaborar también con la eliminación de los iones hidrógeno que produce este consumo de aminoácidos. De tal manera también que va a colaborar con la reabsorción de bicarbonato, pero aquí lo más importante es que va a eliminar iones amonio. De igual manera, el desecho más importante de los aminoácidos o de las proteínas es la urea. Entonces vemos cómo el riñón también está eliminando urea. Entonces, este exceso de proteínas puede causar varias cosas. Para poder amortiguar eso necesitamos entonces consumir alimentos que sean alcalinizantes, que ayuden a que este medio interno se normalice. Bien, entonces nuestro organismo es tan eficiente, es tan inteligente, que tiene varios mecanismos de regulación, lo que conocemos como tampones o buffer. Ya lo vimos anteriormente, pero aquí vamos a ver los tampones que tenemos en nuestro organismo. La acción amortiguadora, recordemos que no solamente depende del buffer en particular, por ejemplo, en el caso del fosfato, en el caso del bicarbonato, no necesariamente va a ser del buffer en particular, sino de todos los sistemas disponibles. Dentro de los más importantes tenemos a las proteínas, al fosfato, al tampón carbonato-bicarbonato y a la amortiguación ósea. De aquí, ¿quiénes son más importantes? Las proteínas, la más importante, la hemoglobina, el fosfato, que es para sobre todo el medio intracelular, y el bicarbonato, que es para el líquido extracelular. Entonces empecemos con las proteínas. Habíamos mencionado que las proteínas
están formadas por aminoácidos. Las proteínas, al estar formadas por aminoácidos, estos aminoácidos van a tener grupos ionizables con diferentes valores de pK. Los pK ya habíamos hablado en el video anterior y esto va a contribuir al mantenimiento del pH en el medio interno. ¿De qué manera? Mediante el intercambio de hidrógenos con los iones unidos a las proteínas, más importantes potasio y sodio, aquí vemos potasio y sodio, que se van a desplazar al medio extracelular para mantener la neutralidad eléctrica. Bien, entonces en este dibujo podemos apreciar una proteína, por ejemplo aquí que esté unida a sodio o potasio, va a captar este protón, vemos cómo capta el protón, pero va a eliminar sodio o potasio. Bien, y este gráfico nos sirve para explicar que, bueno, habíamos dicho que las proteínas estaban formadas por aminoácidos y que los aminoácidos tienen grupos ionizables. Un aminoácido está formado por un carbono, que es un carbono central, un grupo carboxilo, un grupo amino, hidrógeno y su radical. En el caso de la histidina, este radical va a estar formado por el núcleo imidazol. Entonces, este núcleo imidazol va a tener este punto la facilidad de poder captar iones hidrógeno. Aquí vemos cómo este HN va a sumarse un hidrógeno. Esta facilidad que tiene esta histidina, este aminoácido que pertenece a una proteína, le va a dar la cualidad de ser un amortiguador y va a ayudar entonces a la regulación del equilibrio ácido-básico. El siguiente amortiguador es el amortiguador fosfato. El ácido fosfórico posee 3 protones disociables que se van a liberar en reacciones sucesivas, pero para ello necesitan de un medio. Tenemos aquí los medios pKa1 para que se pueda disociar, pKa2 y pKa3. Recordemos que el pH sanguíneo es casi entre 7,35 y 7,45. Entonces, de los tres, quien está más próximo a ese pH, pues es el 6,8. Y a una temperatura de 37 grados centígrados, pues entonces el ácido fosfórico se va a disociar. Aquí vemos entonces cómo se disocia eliminando un hidrógeno. Este es el que nos va a servir para la regulación amortiguadora para el equilibrio ácido-básico. Con este pH, en el caso del pK, es cuando se habla de la disociación para un amortiguador, recordemos que era pK, ahí está, 6,8, más próximo al pH del medio interno. Entonces, por la ecuación que vimos en el video anterior de Henderson-Hasselbalch, tenemos que el pH va a ser igual al pK más el logaritmo de la concentración de la sal entre el ácido. El pH va a ser igual entonces a 6,8, que vimos que era lo que necesitaba, pK, más el logaritmo de la concentración de este fosfato monoácido sobre la concentración del fosfato diácido. Entonces, aquí, ¿cómo resolvemos esto? Pues el pH sabemos que es 7,4, un aproximado. 7,4, este 6,8 pasaría a restar y me quedaría como que el logaritmo de esta división va a ser igual a 7,4 menos 6,8, que es 0,6. Ahora, a esto se le aplica antilogaritmo, se elimina el logaritmo y me queda esta relación. El fosfato monoácido sobre, concentración de fosfato monoácido sobre concentración de fosfato diácido. Como vemos aquí, no recordemos que es antilogaritmo. Se supone que está en base 10 y de 0,6. Entonces, 10 elevado a la 6 sobre 10 o 0,6 nos va a dar un aproximado de 3,9 y algo, que se aproxima a 4. Bien, y esto va a ser de utilidad para saber para dónde es más efectivo el amortiguador. Al ser más abundante la concentración de sal, como vemos la relación es de 4:1, entonces este amortiguador va a ser más efectivo para medios ácidos, va a ayudar al equilibrio ácido-básico en medios ácidos. Bien, el amortiguador bicarbonato ácido carbónico. Este es el más importante en el medio extracelular.
y vamos a ver cómo ocurre. Sabemos que el CO2 que va a generarse del metabolismo de las células va a estar en forma gaseosa. Se va a formar luego CO2 en forma ya diluida con el agua, que por medio de una enzima, que es la anhidrasa carbónica, se va a transformar en ácido carbónico. Este ácido carbónico se va a disociar en bicarbonato y el protón. La manera de resolver es igual que el anterior, que en el caso del fosfato, y vemos como 7,4, que es el pH del medio interno, es igual a 6,1 más el logaritmo de esta relación. Esto nos va a quedar 1,3 y el antilogaritmo en base 10 de 1,3 nos va a dar un aproximado a 20. Entonces la relación bicarbonato-CO2 es de 20:1 y es por eso que es muy efectivo este amortiguador. Es el amortiguador, el tampón más efectivo en el medio extracelular. Esta forma nos hace recordar a un componente sanguíneo muy importante, es bicóncavo. Y justamente esto es un eritrocito. Este eritrocito en su medio interno va a tener hemoglobina. Va a cursar con dos mecanismos de tampón. Uno que es, como vemos aquí, el bicarbonato y otro, como vemos aquí, una proteína, que es la proteína hemoglobina. Bien, entonces, ¿qué ocurre aquí? El CO2 en forma gaseosa captada por el eritrocito va a diluirse y por medio de la anhidrasa carbónica va a formar ácido carbónico, como vimos en el anterior caso. Y este ácido carbónico se va a disociar en bicarbonato y en un protón. Este protón, cuando la hemoglobina está sin el oxígeno, va a poder ser captada por esta. Recordemos que este eritrocito va a captar CO2 de un tejido que ha producido su metabolismo. Entonces, de igual manera, al captar el CO2 va a eliminar oxígeno. Entonces la hemoglobina se va a quedar sin oxígeno. Y aquí va a aprovechar este protón para ser captado por la hemoglobina. Necesita eliminar bicarbonato y de tal manera que va a tener que captar cloro. De esa manera es como la hemoglobina de los eritrocitos va a realizar un papel muy importante en la regulación ácido básico. Amortiguadores del hueso. Bueno, perdón, aquí ocurrió un pequeño error, un lapsus. Es el hueso capta exceso de hidrógeno. Entonces, va a ocurrir por dos mecanismos. Intercambio con sodio y potasio, eliminando de tal manera estos y captando los hidrógenos. Y una disolución de hueso mineral. El papel más importante del hueso en la amortiguación ocurre en situaciones de acidosis de tipo crónica, tales como en el caso de la insuficiencia renal crónica, en el que la paratormona, que es hipercalcemiante, juega un papel fundamental. Hipercalcemiante es que va a sacar calcio de los huesos y va a ser llevado hacia el plasma sanguíneo. Hipercalcemiante. Entonces, ¿de qué manera nos va a servir esto? La paratormona actúa diluyendo el hueso y eliminando carbonato de calcio. Al captar los hidrógenos, este calcio se va a liberar y este bicarbonato va a formarse a partir de este CO3 que va a captar un hidrógeno y luego va a formarse a ácido carbónico más calcio. Esto va a formar CO2 más agua que va a ser eliminado a través de la expiración o a través del mecanismo pulmonar, mecanismo respiratorio. Bien, entonces un pequeño resumen, ¿cuáles son los principales amortiguadores? En la sangre está el bicarbonato, están las proteínas y está la hemoglobina. En el líquido intersticial, en el espacio extracelular, está el bicarbonato y en el líquido intracelular, el más importante, es el fosfato. Por supuesto que también intracelularmente hay proteínas. Entonces ese mecanismo de proteínas también se va a dar en el medio intracelular.
Bien, ahora veamos las alteraciones del equilibrio ácido-básico. En una muestra de sangre arterial vamos a hallar el pH. Si este pH es menor a 7,4, se habla de una acidosis. Y si es mayor a 7,4 se habla de una alcalosis. Esta acidosis puede ser de tipo metabólica o de tipo respiratoria. De igual manera, la alcalosis puede ser metabólica y respiratoria. Existe también un trastorno que puede ser mixto, se conocen como trastornos mixtos del equilibrio ácido-básico. Pero lo más importante es conocer qué es acidosis y alcalosis y sus tipos. Vemos también que cada una de ellas va a presentar una compensación. Dijimos inicialmente en el primer video que se habla de una compensación renal y una compensación de tipo respiratoria, o sea que trabajan tanto el sistema renal como el sistema respiratorio. Ahora, para poder explicarlo mejor, pasamos a este cuadro. Empecemos entonces con la acidosis de tipo respiratoria. Vemos aquí que la causa va a ser la presión del CO2. En la acidosis respiratoria, la presión de CO2 va a estar aumentada y esto se debe a diversas causas. Puede ser en el caso de una enfermedad crónica pulmonar o puede ser también por alguna alteración del sistema nervioso que haga que disminuya la frecuencia respiratoria. Al disminuir la frecuencia respiratoria, pues entonces va a aumentar la presión de CO2 y esto pues va a haber un desequilibrio en el sistema bicarbonato CO2. La alcalosis de tipo respiratoria es más bien cuando está hiperventilado el paciente. Entonces, si la persona va a hacer una frecuencia respiratoria elevada, esto va a hacer que expulse mucho CO2, de tal manera de que va a aumentar el pH, alcalosis de tipo respiratoria. Bien, entonces como vemos aquí, este bicarbonato nos va a indicar cuando una persona está compensada o no está compensada. Si una acidosis respiratoria tiene el bicarbonato disminuido, es que esta persona no está compensando adecuadamente. De igual manera, en una alcalosis respiratoria, si el bicarbonato está aumentado, definitivamente la persona no está compensando de una manera adecuada. Veamos entonces cuando un paciente está compensando. Habíamos dicho que la acidosis respiratoria es por aumento de la presión de CO2. Entonces la persona está teniendo una frecuencia respiratoria bastante disminuida, a tal punto que no puede eliminar el CO2 y esto va a disminuir el pH. El riñón entonces va a hacer que se elimine estos hidrógenos, estos hidrogeniones, y va a retener bicarbonato. Es por ello que el bicarbonato va a aumentar. En el caso de la alcalosis respiratoria, que es más bien cuando la persona está hiperventilando y está eliminando mucho CO2 como dijimos, entonces esto va a aumentar el pH. Los riñones retienen hidrogeniones y eliminan bicarbonato y es por ello que el bicarbonato va a disminuir. Ahora hablemos de las de tipo metabólica. En las de tipo respiratoria dijimos que intervenía el CO2, que aquí lo hemos tapado de una manera que no podamos confundirnos, y el bicarbonato es aquí quien va a estar alterado. En una acidosis de tipo metabólica, el bicarbonato está disminuido, y en una alcalosis de tipo metabólica, el bicarbonato está aumentado. Las causas de acidosis metabólica se agrupan en tres. El primero puede ser por un incremento de la síntesis de ácidos metabólicos. Consecuentemente, se va a utilizar mucho bicarbonato y como consecuencia va a disminuir este. Otra causa puede ser por una pérdida excesiva de bicarbonato, por ejemplo, en una diarrea en la cual se pierdan secreciones pancreáticas, las cuales son alcalinas y contienen bicarbonato. En un tercer caso se agrupan la disminución de la excreción de hidrogeniones, por ejemplo, en una falla renal, en una insuficiencia renal. Ahora, la alcalosis metabólica es cuando, como dijimos, el bicarbonato está aumentado. Y este puede ser por causas como, por ejemplo, cuando existe vómitos con pérdidas excesivas de ácido. También cuando quedan retenidas cantidades anormales de álcalis. En el caso de la acidosis y alcalosis de tipo respiratoria, quien compensaban eran los riñones.
En este caso, quienes van a compensar van a ser los pulmones. Para la acidosis metabólica, cuando el pulmón empieza a compensar, va a hiperventilar, es decir, va a eliminar CO2. Vemos aquí que el CO2 entonces va a estar disminuido, justamente cuando una persona está compensada. Cuando una persona con alcalosis metabólica está compensada, es decir, cuando los pulmones hipoventilan para elevar la presión de CO2 y compensar la alcalosis, vamos a encontrar entonces la presión de CO2 aumentada. Estos procesos son un poco complejos y vamos a abarcarlos en un posterior video. Por ahora vamos a dejar este segundo video de equilibrio ácido básico aquí. Espero que haya sido de mucha utilidad. Si pueden lo comparten. Muchas gracias.